Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal. En este video vamos a revisar la lectura número 2, que corresponde a una crónica de la industria cinematográfica. Este texto es el más complejo que he revisado. Hasta el minuto solo he visto los dos primeros, pero no debido a la tipología textual, porque estamos frente a un texto expositivo, o sea, desde el plano de la tipología textual es equivalente al texto que vimos anteriormente. Pero lo que dificulta este texto, sin duda alguna, es la gran cantidad de nombres y personajes que aparecen, cada uno con su respectivo aporte, ¿ya? Por ende es un texto complicado, sin duda fue uno de los textos que más memes creó, y la dificultad, como dije, radicaba en la gran cantidad de nombres que se mencionaban. Debido a la inclusión de imágenes, vamos a estar en presencia de un texto discontinuo, ¿ya? Un segundo, viene el gas, así que vamos a pausar. Ya, pasó el gas. Y esta pregunta empieza con, este texto empieza con la pregunta 8. A mi juicio, esta es una pregunta piloto. Ya, no estoy 100% seguro, pero es la primera vez que veo que un fragmento de texto ajeno al estímulo comunicativo es presentado dentro de la prueba para que tú lo conectes con el texto que acabas de leer, ¿ya? Y se nos dice, a partir del segmento anterior, que se puede afirmar acerca de la información del fragmento una crónica de la industria cinematográfica. Yo les repito que estas preguntas no es que yo haya tenido la respuesta correcta, así que si yo digo algo y no coincide con lo que ustedes dicen, no se preocupen tanto, porque yo suelo tener entre 49 y 54 respuestas correctas dependiendo de cada ensayo, ¿ya? Por ende tampoco tomen mi palabra como una verdad absoluta, sino más que nada como una orientación. Entonces, se nos pregunta que con la información de ahí, ¿qué es lo que ocurre con respecto al texto? Y específicamente, la alternativa más correcta para mí sería la letra B, que omite el conflicto entre Eastman y Goodwin, resaltando los aportes de Eastman en la historia cinematográfica. Y es que claro, si nos vemos enfrentados a la parte donde se habla de Eastman y Goodwin, se omite por completo específicamente la pelea que hubo entre estos dos, digamos, personas por lo que es la situación de las patentes, los problemas comerciales de patentes, ¿ya? No es que el texto dé información falsa, este sería nuestro distractor potente, sino que derechamente se evita hablar del tema del conflicto con el fin de resaltar los aportes de Eastman, ¿ya? Hay que considerar en todo momento que el texto viene desde Kodak, ¿ya? Es decir, es una especie de defensa de Kodak a los aportes de su fundador, ¿ya? De todos modos, yo diría que esta pregunta es piloto. No es la letra C y tampoco es la letra D, ¿ya? Yo diría que lo más importante es que se evita hablar del conflicto que tuvo Eastman con Goodwin. Después, ¿cuál es el antecedente más antiguo de las películas de cine? Esta esta pregunta es bastante complicada, puesto que se habla específicamente de películas de cine. Y tenemos que saber si es que películas de cine es acaso un equivalente a fotografía cinematográfica, o si es que en realidad está hablando de otra situación, ¿ya? Reproducía la música de un cilindro, consumidores que mostrasen imágenes en movimiento para acompañar a la música.
Yo diría que vamos a tomar como películas de cine lo que es fotografía cinematográfica, ¿ya? Esta pregunta es bastante complicada, eh, puesto que no estoy al 100% seguro de que sea esta, ¿ya? También podría ser específicamente lo que es el kinestoscopio, ¿ya? Porque el kinestoscopio emitía películas de 20 segundos, imágenes en continuo movimiento. Eh, pero básicamente el problema se da con la ambigüedad del concepto películas de cine. ¿Qué es películas de cine? Es específicamente una, un tema con lo que sería la fotografía cinematográfica, o es algo distinto. De todos modos, yo diría que el distractor más potente en este caso correspondería a la letra D, porque tanto la cámara oscura de Frisius como la cámara Kodak no estaban necesariamente dirigidas a tomar varias cámaras, varias imágenes continuas, ¿ya? Y respecto a lo que es específicamente la cámara Frisius, Frisius, como les decía, la parte más complicada de este texto es la cantidad de nombres que aparecen dentro del texto, ¿ya? Eso es precisamente lo que más complica. Y si buscamos control F, control S. No. Un segundo. Vamos acá. Ahí sí. Frisius. Un segundo. Vamos a detener. No, la cámara de Frisius definitivamente no era, ¿ya? Y la cámara Kodak de Eastman no necesariamente estaba dirigida a tomar fotos continuadas, y es por eso que no sería específicamente la más correcta. Por ende, aquí la pelea grande estaba entre el kinestoscopio y las fotografías de Muybridge. Número 10. ¿A cuál de los siguientes inventores se les atribuye el origen de la fotografía? Y esta específicamente yo me la voy a jugar por Niceford Nipse, ¿ya? Puesto que si miramos lo que está antes de lo que se habla de Nipse, se nos dice que un litógrafo francés grabó imágenes sobre placas metálicas recubiertas, ¿ya? Pero después se nos dice que Nipse colaboró con Daguerre en el desarrollo del primer sistema fotográfico práctico del mundo. Y como no está Daguerre dentro de las posibilidades de esta alternativa, lo más probable es que la alternativa correcta sería más que nada Niceford Nipse, porque sobre los descubrimientos de Nipse fueron construyendo los demás, ¿ya? Y tanto Gemma Frisius como Giovanni Battista estaban mucho antes, eran artistas del Renacimiento, básicamente. Después, ¿cuál de los siguientes inventores mejoró la luminosidad de las fotografías? Esta pregunta es de localizar, pero no estaba tan explícita, ¿ya? Y específicamente tenemos que irnos a este lado, donde se nos habla de... un segundo. Acá, donde se nos dice lo que hizo William Henry Fox, ¿ya? Aquí vamos a tomar esta parte y se nos va a decir que William Henry Fox inventó el primer proceso para realizar copias positivas de una imagen negativa durante la década de 1830. Richard Leach Maddox descubrió que el cristal de haluro es un depósito increíblemente eficiente para capturar luz. O sea, con esa nueva tecnología mejoraron la luminosidad de las fotografías, ¿ya? Y su descubrimiento fue un componente básico fundamental para la fotografía moderna. O sea, el que mejoró la luminosidad fue el señor Maddox, ¿ya? Gracias al tema del cristal de haluro de plata. Aquí yo diría que hay poca
poca pelea, ¿ya? O sea, yo diría que esta sería de las más fáciles. Número 12. ¿Qué representa la siguiente figura dentro del fragmento leído? Y en este caso, hay que irnos a la parte de acá, donde si bien no hay ninguna imagen o descripción que añada esto, la imagen del caballo es básicamente el intento más antiguo de fotografía cinematográfica. ¿Y qué se nos pide acá? El primer registro documentado. Documentado significa como archivado, del que se tiene conocimiento público, ¿ya? Lo más antiguo que se sabe que se hizo. Eso es que algo esté documentado. De una fotografía cinematográfica, ¿ya? No es de la nitidez del aluro de plata, no es de la película flexible en la emulación del movimiento, y quizá el distractor más potente tiene que ver con una cámara única para grabar imágenes en movimiento, pero se nos dice que se usaron varias cámaras, ¿ya? Aquí específicamente se nos dice que preparó 24 cámaras, por ende eso me descartaría la letra D, ¿ya? Vamos ahora con la 13, que nos queda poquito tiempo antes de que el video se haga muy largo. ¿Qué logró Eastman una vez que obtuvo los derechos sobre el método inventado por el reverendo Godwin? Y aquí tenemos que irnos específicamente al párrafo que dice qué es lo que hizo después de que compró los derechos, ¿ya? O sea, aquí tenemos que fijarnos específicamente en esto. Y se nos habla de que se creó la cámara Kodak Brownie, y esta cámara, con un nombre muy sabroso, digamos, facilitó la manera que se tenía para que la gente pudiera tomar fotografías. Es decir, todo el tema de revelado se lo encargó a Kodak, cuando antes el revelado era una cosa que tenía que hacer cada persona por separado, ¿ya? Y es por eso específicamente que lo que hizo fue simplificar y masificar el proceso fotográfico. No mejoró la calidad y la nitidez, no creó junto con Dixon la cámara para aficionados, y tampoco perfeccionó un método para capturar el movimiento, porque él no estaba dirigido hacia eso. Número 14. ¿Cuál de las siguientes propiedades de la cámara Kodak Brownie se desprende del lema de su campaña publicitaria? Y para esto tenemos que ir específicamente al lema. ¿Y cuál es ese lema? Ese lema es el siguiente: usted aprieta el botón y nosotros hacemos todo lo demás. Esta parte justifica tanto las respuestas de la pregunta número 14 y la respuesta de la pregunta número 13. Es decir, facilitó que cualquier persona sin conocimiento de fotografía, sin conocimiento de cámara, pudiera tomar una fotografía. Es muy similar al efecto que provocaron los teléfonos celulares con cámara, que permitieron que cualquier persona pueda grabar cosas. Antes eso no se podía, ¿ya? Y en este caso, el requisito principal sería la comodidad, porque a eso hace referencia el lema: usted aprieta el botón y nosotros hacemos todo lo demás. Si bien es verdadero que la cámara puede tomar hasta 100 fotografías, ¿ya? No se enfoca en eso el lema, ¿ya? No es conveniencia, porque no garantizaba la copia, y tampoco es funcionalidad, porque no era un artefacto para cualquiera, ¿ya? Y bueno, número 15, a partir de la lectura del fragmento, ¿cómo se puede definir la cinematografía? Esta pregunta, si bien parece una pregunta de localizar, es en realidad una pregunta de inferencia, porque la definición de cinematografía no está tan textualmente dicha, pero está insinuada en la primera parte del texto. Aquí tenemos que subir específicamente hasta la parte donde se habla de acá. Dice: bien entrado el pasado siglo XIX, la mayoría de las imágenes se capturaban sobre placas de cristal. Poco después de la invención de fotografía, ya se realizaron intentos de capturar y reproducir una imagen en movimiento. Eso es la cinematografía.
capturar y reproducir una imagen en movimiento. Y en este caso nos quedan como posibles respuestas correctas la letra C, que va a ser, según yo, el distractor potente, y la letra D, creación de secuencias de imágenes que en su conjunto simulan movimiento. ¿Por qué descarto la letra C? Porque no necesariamente es un trabajo artístico. Entonces eso es lo que a mí me permite descartar la letra C. Y por último, respecto a la participación de los inventores, ¿con qué intención se nombra constantemente a George Eastman? Y esta es una pregunta de la habilidad de interpretación, ¿ya? Y en este caso, para mí, como el texto proviene de Kodak, de una especie de enciclopedia que se hizo por Kodak, ¿ya? Yo creo que lo más importante es destacar el rol de Eastman como gran pionero. Y esto se condice con la idea de omitir el conflicto que tuvo con el reverendo Goodwin, ¿ya? Porque si yo omito el conflicto con Goodwin, voy a estarlo elevando su figura, ¿ya? En el fondo no tiene que ver con quitarle prestigio a Edison, y creo que la B, si bien es cierta, además Edison se menciona demasiado al final y en una parte muy pequeña del texto. Para instalar la idea de que Eastman fue el creador. La letra B es como demasiado grandiosa, es demasiado exagerada, y eso a mí me permitiría descartar esa alternativa. Por ende, como el texto proviene de la marca Kodak y está hecha para aficionados que intentan como empezar en esta disciplina, yo creo que la más correcta es sin duda la letra C, ¿ya? Bueno, muchachos, ha sido un texto más largo, es un texto complicado por la cantidad de nombres que tuvo, no tanto por la extensión, porque si bien el texto ocupa 4 planas, muchas de las planas están ocupadas por estos elementos ilustrativos, ¿ya? O sea, es un texto más corto de lo que parece, porque las pruebas antiguas, la prueba PSU tenía textos más largos que este, porque era todo texto. Aquí por último tú vas intercalando con imágenes que te permiten recrear la vista. Bueno, muchachos, si les gustó el contenido, denle like, suscríbanse. Vamos a intentar revisar toda la prueba con mi opinión personal de lo que es cada respuesta correcta. No obstante, estos son los 2 videos que voy a hacer para el día de hoy. Voy a preparar otros videos que voy a subir el día de mañana, pero mucho ánimo, no se desanimen, vayan con todo a la prueba de historia, donde van a tener que leer muchísimo, porque la prueba de historia es una prueba de lenguaje 2.0. Y cada vez hay menos diferencia entre la prueba de historia y la prueba de lenguaje. Y no se desanimen si no tuvieron todas correctas o si no marcaron las que yo marqué. Nada me garantiza que yo tenga la respuesta correcta. Siempre hay un margen de error, ¿ya? Sobre todo con los que yo considero los distractores potentes, que son las alternativas que yo estuve a punto de marcar, pero que descarté por una pequeña razón. Así que fuera de eso, muchas gracias por venir, denle like al video, suscríbanse al canal y estén atentos para mañana, porque se vienen probablemente los textos 3 y 4. Nos vemos, que les vaya muy bien.